Blanca Basiano, compañera, ¿cómo estás? Bienvenida a La Muga. Muchas gracias, Amaya. Encantada de estar aquí en casa. ¿Cómo te sientes en casa? Tú eres de Pamplona, llevas bueno, una década por lo menos, ¿verdad? En Madrid, en Barcelona. Vuelves a casa y vienes a trabajar en Navarra Televisión. Pues encantada de estar aquí. Más feliz no puedo estar con un recibimiento, además, así con el vuestro. Y la verdad que tenía muchas ganas de volver. He vuelto por un tema familiar, pero sí que es verdad que tantos años, casi 20 años fuera de casa, pues echas de menos muchas cosas de aquí de Navarra y sobre todo, bueno, ves las diferencias viviendo también en otras comunidades y contando las cosas que allí pasan, aunque algunas cosas, bueno, pues te gustaría no contarlas, ¿no? También. Bueno, pues tú has contado muchas y con muchas dificultades entre gritos, insultos, críticas, empujones, pedradas. Todo eso le ocurre a una periodista como tú en Cataluña, contando todos los movimientos políticos que han acontecido en los últimos años, todo lo que se deriva del procés y que ahora tiene unas consecuencias que, bueno, estamos viendo también, ¿no? Desafortunadamente. ¿Cómo se trabaja así en medio de la crítica y la agresividad? Pues es complicado, no es un caso aislado el mío, o sea, son muchos los compañeros que allí, por desgracia, ¿no? Pues viven el día a día cada vez que vas a una manifestación independentista, cada vez que hay un problema, lo estamos viendo estos dos últimos días con los problemas que está habiendo tan graves, ¿no? Con la batalla campal en que se ha convertido, por ejemplo, algunos puntos de Cataluña, sobre todo Barcelona, ¿no? Y la verdad que se trabaja de una forma complicada, ¿no? Tú vas a hacer tu trabajo. Ahí te vemos, por ejemplo, Blanca, en un directo en Antena 3 con la compañera Sandra Golpe. Este fue en febrero. Es cierto que los periodistas, yo siempre lo digo, no tenemos que ser el centro de la noticia, pero hay veces involuntariamente te conviertes, como en este caso. Esto era una huelga general que hubo en febrero, los de la estudiantes sobre todo, aparentemente estaba todo tranquilo. De hecho yo dije, oye, está todo tranquilo, lo podemos hacer aquí sin problemas. Es decir, el periodista no va a meterse en el centro tampoco ni a estar provocando, que algunos independentistas eso es lo que dicen, es que venís a provocar. No, venimos a contar lo que está pasando. En este caso, por ejemplo, nosotros dijimos, venga, vamos a hacer el directo y estos directos apenas te los tienes que preparar porque enseguida que ven determinada esponjilla, también es verdad que los manifestantes, bueno, te pueden responder de una forma o de otra. Entonces es cierto que, bueno, estábamos ahí tranquilamente y de repente a 2 minutos de entrar en el sumario del informativo, vinieron todos hacia nosotros, nos rompieron el cable de la cámara, nos lo pusieron muy difícil, coacciones, gritos, insultos y así es muy difícil trabajar. Es cierto que algunos de los que había allí, 2 en concreto, intentaban decir, oye, que está trabajando. El problema es que el resto pues, no hicieron mucho caso. Y este es un ejemplo de los muchos que hemos vivido y que, por ejemplo, hace un par de semanas se vivieron otra vez en Cataluña y lo siguen viviendo compañeros y yo la verdad que veo todo esto con mucha pena y con mucha indignación, ¿no? ¿Qué debemos hacer los periodistas, los compañeros de toda España, de todo el país o de toda Europa? ¿Por qué no decirlo ante semejante agresividad contra la profesión? ¿Qué medidas crees que se deben adoptar? Porque no es de recibo que por informar bueno, pues te maltraten así. Lo que tienes que hacer es contar lo que está pasando. Yo siempre soy partidaria de que si alguien te lo está poniendo difícil, enseñarlo, es decir, no taparlo. Porque lo primero, el primer recurso, el primer insulto que siempre lanzan hacia la prensa es prensa española manipuladora. Y dices, a ver, que yo estoy aquí contando lo que pasa, si hay una manifestación, si hay detenidos, lo que pasa que igual el que está ahí en esta manifestación no le gusta lo que estás contando, porque estás diciendo que han detenido a determinadas personas o que han encontrado pues X o que llevan algo bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso despierta la ira de algunos y tú lo que tienes que hacer es enseñarlo, es decir, mira, estoy contando esto y estas personas que tengo aquí me están gritando, me están insultando, me están tirando objetos, están lanzando de todo últimamente y en estas manifestaciones se está viendo y tú lo tienes que enseñar y que la gente en su casa ya que juzgue. Exacto, bueno, pues ahí tenemos claras imágenes también de lo que está pasando. En Navarra, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Es tan atractiva desde el punto de vista periodístico nuestra comunidad? Pues muchísimo. Respecto a otras en las que has trabajado, Blanca. Muchísimo, Amaya, porque me está sorprendiendo. Hacía 20 años que estaba fuera, que he tenido, la verdad que tengo grandes maestros de los que estoy aprendiendo a diario y la verdad es que me está sorprendiendo porque el panorama, sobre todo en el plano político, con el gobierno que ahora mismo hay, con María Chivite, con bueno, ese gobierno de coalición que hay, bueno, pues estamos viendo distintos asuntos a los que se tiene que enfrentar. Y la verdad que está siendo muy interesante y apasionante la de cosas a nivel político que pasan, a nivel cultural también me está sorprendiendo mucho y también hay muchos sucesos también ahí en Navarra que a veces pues no te das cuenta de todas las cosas que pasan a tu alrededor y sobre todo contar un poco lo que de verdad le importa a la gente que está en su casa. Una tensión diferente, ¿no? A la hora de editar el informativo, ahí te estamos viendo precisamente, una tensión muy distinta
pero siempre tensión. La tensión informativa siempre debe mantenerla el periodista, ¿no? Bien Los nervios y la tensión, yo creo que eso se llevan siempre. Por muchos años que lleves en esto, si no hay tensión, si no hay nervios, esto no tiene gracia. Nada que hacer, no tiene gracia, efectivamente. Blanca Bassiano, ¿a quién vas a dedicar el Teobaldo 2019? Pues mira, a mis padres, que además no van a poder ir, y yo vine aquí por estar cerca de la familia, porque mi padre está un poquito malito. Bueno, entonces se lo voy a dedicar a ellos, porque siempre me han apoyado y lo han pasado muy mal. Son los que peor lo pasan cuando te ven al otro lado de la cámara, no a mí, sino pues a otros compañeros también, que cuando haces un directo y te están poniendo la situación difícil, bueno, pues la gente en su casa pues lo sufre, y mis padres lo han sufrido mucho, muchísimo. Mi madre sobre todo lo ha pasado muy mal, y cada vez que había una situación complicada siempre me llama: ¿estás bien? O un WhatsApp: contéstame, por favor, ¿estás bien? Claro, el respaldo de otros compañeros también ante una situación de dificultad, ¿no? Siendo periodista de calle es total, ¿no? Sí. Y lo vimos con tus compañeros de Antena 3, Susana Griso, Sandra Golpe y otras tantas compañeras y compañeros que siempre han estado a tu lado, ¿no? Sí, sobre todo es un trabajo de equipo, yo siempre lo digo, es un trabajo, el que sale, bueno, tú eres el que sales, das la cara, pero el cámara está el es el operador que lo de sufre cámara, también. y están otros compañeros que igual no salen, pero que el trabajo que hacen es igual de importante. Quiero decir que igual es más glamuroso el salir o no, pero me refiero que lo que de verdad importa es ese trabajo de equipo. En esa conexión que veíamos antes, por ejemplo, dio la suerte, la casualidad, que estábamos varios equipos que nos habíamos concentrado justo en esa manifestación que había, y gracias a ellos, que tenían otro cable, que nos echaron una mano, que frenaron a los que estaban al lado, pudo salir ese directo. Yo siempre digo que eso es un trabajo de equipo, no es un trabajo personalista ni de uno solo, si no esto no saldría.